Buenas noches. Yo no sé qué manía es esta hora de una pseudoizquierda que primero habla de posgrado y cosas de esas. Esos posgrados quedaron derrotados en Maracaibo. Nelson Mandela, indudablemente, que hoy que estamos celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos, es un hombre que se entregó no haciendo del odio un arma política, sino antes, por el contrario, utilizó el perdón como un arma política y estableció mecanismos de reconciliación incluso cuando estaba en la cárcel con De Klerk, que inicialmente hasta le había ofrecido salir en mejores condiciones y él se negó porque precisamente se debía con su ejemplo a una lucha popular y a una causa de la emancipación popular. Cuando precisamente Mandela vino después que fue liberado a Venezuela, estaba justamente Carlos Andrés Pérez de presidente y fue condecorado por la gran orden del Libertador, por el gran collar, por los méritos, por la lucha, por el nacionalismo africano, porque si bien es cierto que Mandela no era un marxista-leninista y siempre tuvo su resistencia con la penetración del Partido Comunista Africano en el partido, el ANC, o sea, el Congreso Nacional Africano, porque eran fundamentalmente blancos, él utilizó una frase que decía: en estos momentos de lucha contra el objetivo común, no hay lugar para estar discriminando a nadie. Y llegó a establecer mecanismos de coordinación con el Partido Comunista Africano, porque se trataba de eliminar la supremacía blanca por una parte, y por la otra porque tenía como objetivo la instauración de un sistema democrático, es decir, de una democracia multirracialista allá en Sudáfrica. El legado de Mandela realmente hay que verlo en el sentido de que precisamente no era un entronizado en el poder. A pesar de una constancia en la lucha de 60 años, en la lucha contra el apartheid, sin embargo Mandela no utilizó esa lucha para entronizarse en el poder, sino que cuando fue electo presidente, una vez saliera de la cárcel, en vez de durar ahí toda la vida y de agarrar el poder como un privilegio, a los 4 años entregó el poder y se convirtió en un símbolo de la humanidad aún más profundo, porque no fue de aquellas personas que utilizaron el poder para enriquecerse ni para perseguir a nadie. Hay una frase extraordinaria: Mandela dio luz a un país y se negó a convertirlo en su rehén. Fue un político con visión de futuro. Como ya lo dije, usó el perdón como un arma política. Ejerció su liderazgo tanto por lo que hizo, por lo que decidió no hacer. Y su ideología era el nacionalismo africano, era su grito de batalla. Su credo precisamente era la creación de una nación. Su lucha por desmantelar que ha llevado a que incluso hoy día, en una sentencia reciente de la Corte Constitucional allá de ese país, en el año 2000-2002, estableció una jurisprudencia incluso dentro del derecho internacional de los derechos humanos como el mecanismo de hacer exigibles los derechos sociales, en este caso, en ese país, el derecho a la vivienda, condenando al Estado porque no estaba estableciendo las condiciones mínimas para garantizar ese derecho a las poblaciones más vulnerables. Ahí vemos nosotros el legado y la visión histórica, ideológica y doctrinaria de un hombre que estaba por encima de los sectarismos y de las parcialidades políticas. El método, ciertamente, en una época, Mandela utilizó el método de la lucha armada. Y ese método fue discutido en el seno de su partido. Incluso llegó hasta discutir con gente del Partido Comunista Surafricano y les decía: ustedes están utilizando la táctica que utilizó el Partido Comunista frente a Batista, que esperaban los dictados de Lenin o de Marx para actuar de acuerdo a las condiciones objetivas. No, Mandela tenía una posición clara sobre eso y sin embargo fue llevado a la lucha armada por las condiciones imperantes de una dictadura racista como la que se encontraba en ese momento en Sudáfrica. Hoy día vemos nosotros cómo muchas democracias debaten simplemente sobre técnicas, sobre temas técnicos, pero no sobre grandes valores. Y eso es lo que acabamos de ver recientemente en la discusión de la ley de presupuesto y la ley de endeudamiento. Puras cuestiones técnicas, pero los grandes valores no se ven allí.
el legado de Mandela que sirva para eso, porque siempre tuvo como prevalencia la discusión de los grandes valores. Mandela fue un hombre que supo entender su momento, y hoy día esta Asamblea Nacional asume la responsabilidad de darle su reconocimiento, y quienes hemos sido formados en la lucha democrática, en la lucha de una revolución evolutiva, en la lucha de un reformismo revolucionario, en los que creemos que precisamente tiene que existir igualdad, justicia y libertad y democracia sin necesidad de sacrificar ninguno de estos valores, tomamos a Mandela como una guía luminaria que más temprano que tarde seguirá plasmando en países como el nuestro una lucha por un rescate verdadero de la democracia. El 8 de diciembre acabamos de ver resultados. Yo me siento orgulloso de pertenecer a mi estado, Mérida, donde dimos un paso al frente y donde ganamos esas elecciones precisamente siguiendo esos mecanismos de justicia y de trabajo social con el pueblo. Nelson Mandela hoy día que sirva como una referencia precisamente para las luchas de las nuevas generaciones, para la lucha contra el Estado segregacionista, para la lucha contra un Estado que utiliza el poder en un momento determinado para perseguir o para establecer un mecanismo simplemente de segregación política. Aquí en Venezuela lo hemos vivido. ¿Acaso que la lista Tajón no fue un ejemplo de apartheid político en Venezuela? ¿Acaso que no sufrió mucha gente aquí en Venezuela por la utilización de una lista de esa naturaleza? Yo quiero significar aquí que un acuerdo en reconocimiento a Nelson Mandela es el acuerdo de la lucha de la humanidad por la prevalencia de los derechos humanos. Venezuela no puede quedar al margen. Y la fracción democrática de la unidad es una fracción progresista que echa para adelante. En este momento alzamos nuestro grito de batalla por el genuino ejemplo del pensamiento de Nelson Mandela. ¡Que viva la humanidad! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva la democracia! ¡Viva Venezuela!